La vela izquierda es más baja que la derecha, luego son iguales, aunque una inevitablemente se habría quemado mucho más rápido que la otra. El tintero para sellos de posguerra en una caja de plástico en lugar de una de metal. La tapa se encuentra a la izquierda del tintero, aunque en realidad a la derecha. El judío barbudo se acerca al oficial cuando todavía no hay nadie en la plataforma. Responde las preguntas cuando hay mucha gente alrededor en un momento completamente diferente. La radio Orion RS-Z48 se lanzará solo en el 1948. Según la etiqueta, la botella es de coñac Hennessy, que suele ser un poco más oscuro que el agua transparente. Por cierto, la botella y la etiqueta son modernas y no de los años 40. A juzgar por la forma de las uñas, en la escena en la que el héroe se prepara para ir al restaurante se filmaron las manos de dos actores diferentes. Clásico, por primera vez el personaje importante se debe mostrar de modo que su cara no sea visible. Al comienzo de la guerra, Oscar conoce en un restaurante a Rolf Churda, jefe del servicio de seguridad de Cracovia, quien será nombrado para este cargo solo en el 1943. Una de las chicas bebe de un vaso, aunque en realidad está sentada con un tenedor en la mano, aunque no sigue bebiendo de un vaso. El cartel sobre la mesa reservada está en un lugar completamente diferente a donde estaba en el momento en el que Schindler lo miró. Oscar canta la canción Der Fröhliche Wanderer, escrita 5 años después de la rendición. El soldado en la calle lleva sobre su hombro una ametralladora MG-42, que será adoptada solo un año más tarde. El héroe sube las escaleras que están iluminadas desde abajo por un reflector desconocido. Por ley debo decirle, señor, que soy judío. Entonces, ¿por qué no tienes la venda en la manga derecha, que llevarás más adelante en la historia? Oscar apareció en el banco junto a los contrabandistas judíos en el lugar donde no había estado antes y donde definitivamente no se había sentado durante toda la conversación. Y a Poldek Pfefferberg Schindler lo conoció no en la iglesia, sino en su casa, y este casi lo mató tomando por un oficial de la SS. Ahora soy policía, ¿lo creías? ¿Es difícil de creer? No, no es difícil de creer. De hecho, el mismo Poldek se convirtió en un oficial de la policía judía de la misma manera, para poder salir del gueto para sus operaciones de contrabando. Durante la reunión con los inversionistas, Schindler está sentado en un auto con las ventanas secas, que instantáneamente se cubren con agua e inmediatamente se secan de nuevo. Los polacos cuestan más. ¿Por qué debo contratar polacos? En la película, Schindler comenzó a contratar solo judíos desde el principio, mientras que en realidad empezó con los polacos, y solo entonces comenzó a agregar cuidadosamente judíos al equipo. Stern envejece el documento con un método que ni siquiera hará que el papel parezca viejo, y además para mayor claridad vierte el café directamente en el piso. Sin embargo, posteriormente no se observa ningún rastro de la bebida. En una de las escenas, Stern vuelve a caminar sin la venda, aunque inmediatamente después de eso, regresa a su lugar. Ocupación. Soy escritor. Stern lleva a los judíos a conseguir un trabajo en la fábrica sin decirles que guarden silencio sobre sus verdaderas profesiones. Esto es lo primero que debería haberles instruido. En el fondo se ven los muebles cubiertos con un paño. Después de un segundo, los muebles desaparecen. Tengo el gratísimo placer de anunciarle que ya está en pleno funcionamiento la Deutsche Email-Fabrik. En realidad, Email-Warenfabrik. Schindler bebió el coñac de la copa de Stern, pero cuando la devuelve, el coñac sigue ahí. La inscripción director en el vidrio de la oficina se vuelve mucho más grande y está hecha en una fuente completamente diferente. En lugar de limpiar la nieve, los judíos simplemente la arrojan inútilmente de un lugar a otro. Cuando los soldados disparan al anciano manco, en la toma en su lugar obviamente está una muñeca, cuyo centro de gravedad está desplazado anormalmente hacia atrás. Oscar no tiene la costumbre de cerrar con llave su apartamento para que cualquiera pueda entrar y admirarlo divirtiéndose con sus amantes a través de las puertas de vidrio. Las páginas con nombres que el oficial ojea en busca del nombre de Stern son completamente idénticas entre sí. Tauber corre por la plataforma junto a Schindler, luego desaparece sin dejar rastro solo para teletransportarse unos 50 metros directamente a la locomotora en un segundo. Y ningún tren puede tener una distancia de frenado
frenado tan corta. Aquí está claro que se detiene solo la locomotora. Desde este ángulo está nevando, desde el otro no se ve ni un copo de nieve. Por cierto, ¿por qué los nazis viajan en un descapotable con la capota bajada con este tiempo? En el extremo sur de la barraca. Se hundirá. Es poco probable que el cimiento se hunda bajo el peso de una construcción de madera liviana de un solo piso de altura. Y no debería la capataz haber visto las violaciones en el momento del vertido, o si viene al caso controlarla. Una especie de tubo se extiende desde la pierna de la asesinada hacia la nieve. La mujer disparada por accidente cayó sobre su lado derecho. Poco después ya está sobre su lado izquierdo. Una gota de agua se esparce sobre la lente inexistente. La etiqueta de la botella simplemente dice veneno en lugar del nombre del medicamento y obviamente está dibujada a mano e incluso tiene una calavera y huesos cruzados para mayor claridad. La sangre brota de la cabeza disparada a tal chorro como si allí pasara una arteria grande. En las alcantarillas oscuras en la esquina siempre hay un reflector potente. Las balas lanzan chispas brillantes cuando dan en el concreto. La pared parece haber sido salpicada con sangre a propósito. Un fenómeno increíble, la maleta arrastrándose por sí sola. Por cierto, todas las maletas que ordena Poldek están obviamente vacías. Ya registré el edificio y no hay nadie aquí. Y los soldados creerán inmediatamente a un niño pequeño, quien además es judío, porque es imposible que mienta escondiendo a los suyos. Y es bastante extraño que los judíos que se quedaron en el gueto, sabiendo perfectamente que los soldados todavía corren por las calles buscándolos, salgan a la calle así de simple, en lugar de esconderse en las casas hasta el final, lo que en realidad hicieron. La niña llevaba el abrigo rojo todo el tiempo que deambulaba por las calles, y solo cuando se metió debajo de la cama, el abrigo se volvió gris como todo lo demás. En la escena del desalojo, los alemanes usan perros de servicio, que no se ven por ninguna parte en el episodio con la búsqueda de los que se escondieron, justo cuando fueron ampliamente utilizados y más necesarios. Los disparos en las casas duran tanto tiempo, como si los soldados fusilaran a los que encuentran a montones, aunque en realidad eran muy pocos, e incluso aquellos los sacaban a la calle para no llevar los cadáveres por las escaleras. Was ist das? Das Bach? Ist das Bach? Nein, Mozart. De hecho, esto no es Mozart, sino Bach. Los cineastas exageraron un poco con el cartucho pirotécnico que imitaba la bala dando en el suelo. Parece más como una mina antipersonal. Y Goethe no podía disparar a los prisioneros desde su balcón, ni siquiera podía ver el campo desde ahí. Los alemanes tenían botones en sus pantalones militares, no cremalleras. Oscar está a punto de comer. En la vista desde el otro lado ya está masticando tranquilamente. Goethe tiene en su pecho las condecoraciones, ninguna de las cuales realmente tenía. En la manga de Schindler se ve una sombra de la cámara de cine acercándose a él. Está bien, una pistola podía fallar varias veces mientras Goethe intentaba dispararle al trabajador, pero cuando una de repuesto casualmente hace lo mismo, esto ya es una especie de milagro. Por cierto, la segunda pistola es semiautomática, pero cuando Goethe se va, por alguna razón tiene un revólver en su mano. Rottenführer. Un Rottenführer debería tener una doble V en la manga. Una sola V corta corresponde al rango de Sturman. El prisionero disparado cae hacia un lado. Después de un segundo resulta que cayó hacia adelante. Y ahora es una muñeca de trapo ligera que es lanzada al aire por un petardo. Y las caras de estas muñecas podrían ser un poco más realistas. Goethe apunta a un prisionero con una chaqueta negra. Dispara a uno con una chaqueta gris. El soldado que acompaña a los judíos tiene bigote. El manillar de la bicicleta es negro y tiene un faro. Un poco más tarde el soldado no tiene bigote, el manillar es brillante y no tiene ningún faro. Durante el monólogo de Helen, a su derecha, donde no había ninguna fuente de luz, una linterna poderosa brilla cada vez más intensamente. Hasta ahora Goethe demostraba una puntería excelente y siempre acertaba la primera, pero cuando dispara a Lisek falla 2 veces por 1 metro a un lado, y esto a pesar de que el objetivo ni siquiera está en el campo, sino varias veces más cerca. ¿Cómo podía el zapato izquierdo salirse al chico? Oscar sostiene a la chica por los hombros, aunque en realidad por las mejillas. La mujer en la barraca tiene un anillo en el dedo, a pesar de que todas las joyas de los prisioneros fueron confiscadas hace mucho tiempo, y tiene las uñas sorprendentemente bien cuidadas, teniendo en cuenta el trabajo esclavo. Toda la plata
hace de un continuo pantano sucio como si acabara de llover a cántaros aquí. Pero este mismo día el suelo ya está seco como si hubiera llegado otro día. En el gramófono se reproduce un disco de la compañía Folk Record, que no solo fue fundada en 1946, sino que además grababa a cantantes polacos y ciertamente no alemanes que suenan desde el megáfono. En la estufa no hay ni un indicio de hollín, pero tiene una buena iluminación de fondo. El techo del vagón está cubierto de grietas grandes, lo que es un poco extraño teniendo en cuenta que está revestido de hierro y no deja pasar el agua. Stern cuenta el número de personas de la lista una y otra vez, aunque no está claro por qué lo hace si cada una de ellas tiene su propio número, y basta con mirar una vez al final de la última hoja. En todo el tren no hay ni un gramo de nieve y ni un solo carámbano, excepto los que se encuentran exactamente frente a la única ventanilla. Al mismo tiempo, en la vista desde el exterior el alambre pasa en zigzag, mientras que en la vista desde el interior ya está estirado en cruz. En la escena de la llegada del tren, encima de las vías se ven los cables para los trenes eléctricos, que no deberían estar ahí en ese momento. En realidad, los hombres que trabajaban para Schindler, al igual que las mujeres, fueron enviados primero al campo de concentración y solo después de una semana fueron transportados al lugar correcto. Y no nos dijeron ni una palabra de que, además de salvar a más de 1000 judíos contratándolos en su fábrica, Schindler logró sacar a 3000 mujeres de Auschwitz bajo el pretexto de la escasez de trabajadoras en las fábricas textiles. Y es muy interesante cómo el tren que va a Auschwitz puede pasar por las montañas, si el relieve en esta región es plano como una mesa. Los vagones ya entraron en el territorio a través del arco de las puertas. Al cambiar de toma, la locomotora apenas entra ahí. Todo el tiempo Schindler viajaba en un Horch alemán con un volante izquierdo. Más cerca del final, por alguna razón, tiene un Daimler británico con volante derecho. La chimenea del crematorio de Auschwitz se ve completamente diferente en dos escenas diferentes. Primero es alta y delgada, luego es mucho más baja y ancha. A principios de este año, IG Farben ordenó un tren lleno de húngaros. El comandante de Auschwitz, Hoss, habla de Farben como de un hombre, aunque Farben es el nombre de una compañía química. En una escena, Helen ya está dentro del vagón. En la siguiente, por alguna razón, vuelve a estar afuera. ¿Cómo está, Rabino? Rabino. Bien, Herr Director. El trabajador contesta la pregunta que no escuchó por el ruido de la máquina y que Oscar no repitió. A las mujeres les cortaron el pelo en Auschwitz 7 meses antes del final de la guerra, pero escuchan la noticia de la rendición de Alemania con tales peinados como si nadie les hubiera cortado nada. Los soldados ya se fueron de la plataforma del segundo piso. Después de medio minuto todavía están ahí y se van por segunda vez consecutiva. Los trabajadores hicieron un anillo para Schindler sin siquiera tomarle la medida, pero por pura casualidad resulta tener el tamaño perfecto. Ya que 1100 personas que viven gracias a usted, mírelas. En realidad 1200. Este escudo. 2 personas. Es de oro. Oskar Schindler no tenía una placa dorada del partido, y estos escudos eran de bronce de todos modos. Además, la placa mostrada es para usar con un uniforme militar. Para la ropa civil debería ser más pequeña y de un diseño diferente. 2 mujeres se acercaron a Schindler desde la izquierda. Al cambiar de toma no hay nadie ahí y se acercan otra vez. Si Schindler y su esposa se disfrazan como prisioneros con uniformes de prisión, probablemente no deberían viajar en el asiento de atrás del auto de lujo que los delata de inmediato. En la ventana trasera se reflejó un elemento de la cámara de cine. El Ejército Rojo llegó a la fábrica en la cantidad de exactamente una persona. En medio del camino hay un pasaje. En la vista desde el otro lado, las personas ya están tendidas por todas partes. La canción Jerusalén de Oro fue escrita en 1967. El ahorcamiento se lleva a cabo con las manos atadas exclusivamente a la espalda. Las piedras en la tumba cambian su posición entre sí entre las tomas. Gracias por ver, suscríbanse a mi canal Tony Cine, el nuevo video ya está en camino.